contarles un poco de dónde surge la idea de hacer una prédica distinta esta mañana. Conversábamos el otro día, Michelle y yo, recordando cómo era la comunicación entre nosotros cuando éramos novios, hace 30 y pico de años, en el colegio. Aquella época ahí en los 80s, cuando para comunicarnos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan los teléfonos de discar que habían en las casas y que los papás, para controlar un poco el abuso con el teléfono, le ponían un candadito. Es que él hablaba demasiado. Y ella no me callaba tampoco, ¿verdad? Entonces, y muchos de nosotros tuvimos que aprender hasta a marcar con el candadito puesto y presionando ahí como que fuera señales de telégrafo, ¿verdad? Y ahora nos podemos cantar porque ya no se usan esos teléfonos. También muchos de nosotros nos tocó marcar con teléfono público y hacer la fila, ¿verdad? Y a veces buscar las monedas y de 50 o de 2 colones, y a veces el teléfono se tragaba las monedas y era una catástrofe, ¿verdad? Pero había que cumplir con la misión, ¿verdad? Y cuando pensábamos en eso y vemos todo el salto tan grande, cualitativo y cuantitativo que ha habido en las telecomunicaciones, y cómo hoy casi todos nosotros tenemos un celular, tenemos la comodidad de comunicarnos a cualquier momento y en cualquier lugar, y cómo la posibilidad de que si hay una red inalámbrica, eso nos permite aún comunicarnos aún estando fuera de nuestro país. Pero cómo esos cambios tecnológicos y la forma en la que nos comunicamos también viene a incidir sobre nuestras expectativas en relación a cómo nos comunicamos con Dios. Porque a veces queremos comunicarnos con Dios de la misma manera, con la misma inmediatez, y queremos también que Él nos responda de la misma forma. Veníamos un día de camino a la Comu y conversábamos acerca de que Dios a veces se comunica con nosotros como la voz de Waze, que nos va diciendo paso a paso, doblen aquí, en 300 metros, doblen a la derecha, hagan esto, hay un accidente más adelante. Pero a veces nosotros quisiéramos que Él nos chorreara todo el mapa y nos dijera todo de una sola vez. Así que ante esa encrucijada decidimos hoy enfocarnos en cómo nos comunicamos y cómo desea Dios comunicarse con nosotros. Y me pareció que para hablar de comunicación, ¿quién mejor que la mejor comunicadora que yo conozco y además mi ayuda idónea, y invitar a Michelle a que juntos diéramos este mensaje? Así que de esa manera empezamos con el mensaje de hoy. Buenos días, ¿qué tal? Aquí vamos a estar haciendo una especie de carrera de relevos. Entonces Alex y yo vamos a estar pasándonos la estafeta el uno al otro a lo largo de este mensaje. Y quiero decirles en primer lugar que tomo esto con una gran responsabilidad, pero ante todo con muchísima humildad. Porque en 25 años de trabajo yo tenía el escudo que se llamaba teleprompter, entonces uno tenía las cámaras y uno nada más, pero aquí los tengo ustedes enfrente. Y eso es otro nivel, y eso de verdad que también me hace respetar mucho más el trabajo que hacen nuestros pastores, de semana a semana prepararse para poder llevarles un mensaje de profundidad. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que es central al quehacer de nuestras vidas, que es la comunicación. Y ustedes verán esa bicicleta que está allá abajo y dicen, ¿qué tiene que ver esto? Es que no hay ninguna otra situación que pueda causar más conflicto, que pueda causar más confusión y que pueda descolocarnos como personas que la falta de comunicación. ¿Habrán sido ustedes algunas de las personas que mandan un mensaje, verdad? Entonces mandan por WhatsApp y están los dos ganchitos y no me contestó? ¿Ya lo vio y se está haciendo el loco? ¿O solamente yo pienso eso? Bebé, y está en consulta y es que a mí me urge. Y a lo mejor nos comunicamos así con Dios y pensamos que así es la comunicación con Dios. Así que hoy, más que ver un tema que es básico, vamos a ver un tema que es fundamental. ¿Cómo puede marcar precisamente nuestras vidas si conocemos cómo funciona la comunicación? Y aquí me gustaría empezar por definirla. Es un intercambio. Es un constante intercambio. ¿De qué? De señales que no son mutuamente conocidas a dos partes o a varias partes. Por ejemplo, todos entendemos que luz amarilla es suave, todo el mundo entiende que la luz roja es pare y verde es
dele, ¿verdad? Entonces tenemos señales que son mutuas, pero en la creación hay muchas señales a través de las cuales Dios nos habla. Con el día nos levantamos, con la noche encontramos el momento para descansar, con el tronar a veces hay que salir corriendo a recoger la ropa porque se nos puede mojar, ¿verdad? Pero hay tantas señales en la creación. Dios es verbo, es palabra. Él en sí es un acto de comunicación constante con su creación. Y por eso es importante explorar cómo es que trabaja. También se dice que la comunicación es el hacer partícipe a otro de algo que no tiene. Y ustedes se han preguntado de qué nos quiere hacer partícipes Dios. Nos quiere hacer partícipes de su gloria, de su amor, de su poder. Pero en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, quisiera leerles esta cita. Aquí nos dice explícitamente de qué nos quiere hacer partícipes Dios al comunicarse con nosotros. Y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, no algunas cosas, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Es que no solamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hace partícipes todos los días de su naturaleza. Ustedes se imaginan lo que es ser partícipes, una milésima parte. Yo digo, si yo pudiera ser una milésima parte de lo que es Dios, el potencial, la creatividad, el poder, el amor, la misericordia, la plenitud. Él nos quiere hacer partícipes de lo que es Él. Y por eso es tan importante que entendamos la comunicación. Ahora, en la Biblia, curiosamente, no se habla de la palabra comunicación, a pesar de que todo, absolutamente todo comunica. Pero Dios lo que quiere decir es, necesitamos relacionarnos, estar en constante contacto, siempre para hacerles partícipes de mi naturaleza. Esa es la aspiración a la que tenemos que llegar todos al comunicarnos con Dios. No una costumbre, sino la aspiración de ser partícipes de su naturaleza. Y le paso ahora la estafeta a mi compañero. Okay. A ver si me ayudas por acá. Vamos, un pequeño problema. Sabemos que Él quiere comunicarse con nosotros, pero en todo proceso de comunicación hay un emisor y hay un receptor, y hay un canal, al igual que un mensaje. Hay cosas que Él desea transmitirnos a nosotros, pero para que haya comunicación, como dice el dicho, se ocupan dos para bailar el tango. Porque si no, si solo uno de los dos habla, se vuelve un monólogo y deja de ser ese intercambio de mensajes. Dice la palabra en el Salmo 19, del versículo 1 al 4, lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia. Una noche a la otra se la hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Es que es como que la creación misma es la obra de arte de Dios y nosotros somos parte de ella. Y Él utiliza cada aspecto de esa naturaleza, los cielos, el amanecer, el atardecer, cada circunstancia. Es como cuando nosotros nos paramos ante una gran obra de arte. Algo de esa obra de arte nos dice lo que podía estar sintiendo y pensando el autor de esa obra, el artista o la artista que pintó, que escogió ese medio, que escogió los colores, que escogió los trazos, que escogió las proporciones. Todo eso busca plasmar algo que había en el corazón y en la mente de su autor. Y con Dios no es diferente. Él es una persona que digo yo que se comunica con nosotros en estéreo, porque usa todos los canales posibles para tratar de comunicarse con nosotros. Y por el otro lado, dice aquí
que nosotros también tenemos la posibilidad, hechos a su imagen y semejanza, de comunicarnos con Él. Dice en el Salmo 18 y el Salmo 13, dice, en mi angustia clamé a Jehová, dice el salmista, y Él me oyó desde su santo templo. Él nos mira y Él nos responde también. Pero también dice y nos invita en el Salmo 13 a meditar en su palabra, a que le alabemos, a que le exaltemos. Él nos invita a tener una relación y una comunión íntima y profunda con Él. De hecho, dice también y nos reafirma esto en uno de los pasajes favoritos míos en la palabra, en Jeremías 29:13, dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Este es nuestro Dios, es un Dios deseoso de escucharnos. Es un Dios que está atento a nuestra voz. No es un Dios que se hace de oídos sordos, aunque a veces nos parezca que se demora en respondernos. Dice Gaby Cuevas, mi amiga y consejera, dice que Dios cocina sus mejores recetas a fuego lento. Y yo no sé si ustedes se imaginan a un cirujano haciendo una cirugía de corazón abierto en una pura habladera y en un puro carnaval. A veces cuando estamos haciendo el trabajo más minucioso y más delicado es cuando necesitamos guardar mayor silencio. Y a veces cuando nos parece que Dios no nos responde o no nos escucha, es cuando Él está haciendo su trabajo más fino en nosotros. Así que quiero decirles y reafirmarles, si alguno de ustedes tiene hoy la duda de que Dios le escucha, que su palabra nos reafirma que es así y que Él está atento a nuestra voz. Bueno, hemos visto entonces que hay un proceso de comunicación activo siempre entre Dios y su creación. Él es emisor y es receptor, porque nosotros también somos emisores y somos receptores. Él nos habla y nosotros le escuchamos. Nosotros también podemos hablarle y podemos escucharles. Tenemos un lenguaje común y utilizamos canales como la alabanza, el clamar a Él, el adorarle. Y Él también usa sueños, profecías para hablarnos, su palabra, por supuesto. Pero después de ver este proceso de comunicación, esta estructura de cómo funciona la comunicación, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Y aquí entramos a un punto central de la comunicación y es el mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Pensará alguien que es a lo mejor algo que depende de las circunstancias? No. Hay un mensaje central en absolutamente todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros y es el amor. Y precisamente Colosenses 3:14 nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Recuerdan que dijimos que la comunicación tiene como propósito el comunicarnos, el acercarnos, el generar una relación. El amor es el vínculo perfecto. Así que el mensaje central de todo lo que Dios hace y mueve a nuestro alrededor es el amor. Pero nos puede decir distintas cosas. Por ejemplo, nos puede dar afirmación, nos puede dar aprobación, nos puede decir sí, adelante con tus planes, seguí adelante por amor. Te está bendiciendo al decir que sí. Seguí adelante, vamos. Pero también Dios puede decir no. Y diciendo no, nos muestra también su amor. Porque precisamente la palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y en resguardo de nuestros intereses y de nuestro bienestar, Dios a veces dice no. Y aún así no deja de amarnos. No deja de mostrar su amor en esa respuesta. Bueno, y además puede venir la reprensión, puede haber castigo, la jalada de mechas, la jalada de orejas. Porque a veces nos desvirtuamos, nos salimos del plan de Dios en desobediencia. 2 pecados, dice Jeremías, que hizo su pueblo contra Dios. Uno, se olvidaron de mí y además construyeron cisternas para guardar agua, pero cisternas que tenían grietas y no guardaban el agua. Nos creímos autosuficientes, dice Jeremías, ¿verdad? Y Dios ante esas situaciones castiga, porque lo que quiere finalmente es jalarnos hacia Él. Aún en el castigo hay amor. Y precisamente eso es lo que dice Hebreos 12:6. Dios castiga al que ama. Pero además, así como nos puede decir sí, nos puede decir no, hay uno de los elementos más complejos y más delicados en la comunicación, que es el silencio. ¿Y cómo nos incomoda el silencio?
Si yo me quedo callada y Alex y yo nos quedamos callados, la gente dice, ¿qué pasó? ¿Cómo nos incomoda el silencio? ¿Se han pescado ustedes tal vez en ese momento que están en la casa y no hay nadie, no hay nada? Está todo callado. Entonces tiene la necesidad de ir a encender la radio. Lo que pasó, pasó. ¿Verdad? Después ponen música, ¿verdad? Porque qué callado que está la cosa. Tenemos que rellenarlo. Encendemos el tele, ponemos la radio, ponemos el iPad, lo que sea. Necesitamos llenar ese vacío porque no entendemos el valor del silencio en la comunicación que Dios diseñó. El silencio en la comunicación que Dios diseñó es uno de los momentos de más profundo trabajo del Señor. Lo decía Alex, Dios cocinando sus recetas más delicadas. A veces es en el momento de la prueba y lo que está es dejando que nosotros actuemos. Es un momento en el que también Él se está comunicando con nosotros y tenemos dos opciones: o desesperarnos y llenarnos de absoluta ansiedad ante ese silencio porque no nos está contestando, como cuando mandamos el WhatsApp y nos dice ¡chichín! Y quiere que le contesten de manera instantánea. Nos podemos desesperar, o bien podemos estar maravillados ante el silencio y la obra que hace Dios. Cuando Él dice en el Salmo 139, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Podemos estar quietos y en ese silencio guardar paz y saber que Dios está actuando. Vean qué opciones tenemos, ¿verdad? O desesperarnos y sufrir ansiedad, o saber que Dios está en control. Y a veces lo decimos, Dios está en control, pero lo decimos como una muletilla y no lo creemos. En el silencio también Dios está comunicando su profundo amor hacia nosotros. Y aún en medio de la prueba, cuando dice, examíname Dios, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos, Dios nos deja. Porque acaso cuando estamos haciendo una prueba hay ruido y hay una radio puesta. Cuando estamos en el colegio, ¿qué decían? En silencio, y se hace la prueba. Igual cuando Dios nos somete a prueba, Él guarda silencio. Y aún así nos acompaña en amor. Pero también su mensaje de amor puede ser de revelación, de dejarnos ver o una parte o todo el panorama. Muchas veces Dios nos muestra partes porque a lo mejor podría resultar aterrador para nosotros ver qué es lo que viene. Nos defiende, nos protege, nos da su mensaje de salvación, por supuesto. Nos trae consejo oportuno. Nos dice de su poder a través de milagros y de prodigios y nos muestra su amor cuando sana a alguien, cuando levanta a alguien, cuando levanta a una persona de entre los muertos. Eso es una obra de amor, pero también nos da su dirección. Y en cada uno de esos mensajes, siempre el telón de fondo es el amor. Así que no importa la circunstancia en la que usted esté, recuerde que finalmente Dios le quiere mostrar su amor. Sabemos que el vínculo es algo que se construye. No es lo mismo tener relación que tener vínculo. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde nuestros padres o nuestros abuelos convivieron toda la vida bajo un mismo techo, procrearon una marimba de hijos y sin embargo no tuvieron vínculo. Porque el vínculo es algo que se construye, es una conexión profunda del alma. El vínculo requiere de dos cosas. Se necesita ser vulnerables, y ser vulnerables es darnos el permiso de mostrarnos humanos. Cuando yo hablo de mis temores, cuando yo hablo de mis miedos, cuando yo hablo de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Pero también necesito otra cosa, que es ser auténticos. Y ser auténticos es darnos el permiso de mostrarnos sin máscaras, sin poses. Si algo no entiendo, admito que no lo entiendo. Si algo no quiero hacer, admito que no lo quiero hacer. Sin vulnerabilidad y sin autenticidad no puede haber vínculo. Y por eso, cuando Michelle nos recordaba que el mensaje central de Dios es el amor y que Él desea tener ese vínculo perfecto con nosotros, es ese lugar de absoluta y total transparencia, como lo tuvieron Adán y Eva al principio, porque ellos vivían, y sabemos hoy en día, que vivían en el Edén. Pero el Edén nunca ha sido encontrado porque el Edén no era un lugar geográfico, era el lugar de la presencia de Dios. Y ese ha sido el lugar ideal para comunicarnos con Dios, donde había una comunicación directa. Y había muchas cosas que Él quiere hacer con nosotros y han sido siempre parte de su plan. Uno de ellos, en Juan 10:14, nos dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen.
La palabra conocer en el contexto bíblico tiene una connotación muy distinta a la que nosotros le otorgamos hoy. Cuando hablaban de que Adán y Eva se conocieron o que Adán conoció a Eva, hablaban de que habían tenido una intimidad física. Y esa es la clase de intimidad y de cercanía que Dios, el nivel de intimidad que Dios anhela tener con nosotros. Él sigue añadiendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eran las palabras de Jesús. Y entonces Él mismo dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Él desea, de nuevo aparece allí la palabra conocer, Él desea ser conocido por nosotros y que nosotros también le conozcamos a Él. Pero eso toma tiempo y espacio y dedicación e intención. Michelle hablaba hace un instante del silencio y se dice que la música no es nada más y nada menos que silencio interrumpido por notas musicales. Si nosotros juntamos todas las notas musicales de una pieza sin silencios, puede sonar como un casete, los que todavía se acuerdan como los de los cassettes, como un cassette rebobinándose, porque se ocupa del espacio, se ocupa de ese aire para dejar respirar aquello, para poder entendernos. Y así es como Él desea que nos conozcamos con Él. El Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Es esa confianza y esa certeza de que nosotros podemos confiar en Él, que podemos tener ese acceso directo, como cualquier niño o cualquier niña que no le importa quién esté de visita. Si él o ella ocupan hablar con su mamá, se atraviesan, así está el presidente o la reina de Inglaterra, corren hasta los brazos de su papá o de su mamá porque para ellos no hay protocolo. Y ellos dicen, yo necesito en este momento de los brazos de mi padre o de mi madre. Así es como Él desea que tengamos esa comunicación y esa intimidad con Él. Pero Él también busca, además de en esta comunicación, el darnos una identidad y un sentido de pertenencia. Juan 13:35 dice, conocerán todos que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Él desea que nosotros en ese vínculo perfecto con Él y los unos con los otros seamos conocidos como sus seguidores por el sello de su amor en nuestras vidas. Él nos llama a nosotros a ser personas que llevemos frutos, que no nos vayamos detrás de otras voces, que no nos vayamos detrás de falsos profetas, de otras cosas que se alejan de su palabra. Cuando nosotros tenemos intimidad con Él, ustedes saben que cuando alguien llama, así sea de un teléfono privado, si conocemos su voz, vamos a identificar inmediatamente a esa persona. Y si yo tengo esa comunicación íntima y estrecha con Dios, no importa la circunstancia, yo sabré discernir que eso viene de Él, que esa es su voz y no la voy a confundir con ninguna otra. Ese es el anhelo de Él, que nosotros que seamos personas productivas, que seamos personas que firmemente arraigadas como pámpanos en esa vid, que nosotros seamos quienes llevemos mucho fruto estando en estrecha comunión y conexión con Él. Vean cómo hemos ido aquí haciendo el recorrido de los elementos de la comunicación, cuál es el mensaje central, y ahora Alex hablaba de para qué Dios quiere comunicarse con nosotros, para conocerlo, para tener acceso a Él, para poder entenderlo y además tener confianza en Él a través de ese vínculo y además darnos identidad. Ya sabemos para qué Dios quiere comunicarse, pero ¿cómo lo hace? Al principio dijimos que Dios, su creación, su palabra, Él mismo es un acto de comunicación con nosotros sus hijos. Y me encanta ir a Génesis porque Génesis habla de cómo eran los planos, cómo era la forma original en la que Dios ideó y diseñó la comunicación con sus hijos, cómo se hizo la primera vez. Es que en estos tiempos, ¿verdad?, en donde todo el mundo tiene telefonía celular, creemos que todo tiene que ser con ese estándar. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando estaba empezando en la carrera, cuando a uno tenían que avisarle para ir a una conferencia de prensa, y lo que hacían era llamar por teléfono uno por uno, ¿verdad? Uno por uno, entonces el primer medio que se daba cuenta, dichoso, llegaba, y el último y llegaba tarde. Nos avisaban con alguna antelación, pero eso era, después vino el fax y todo el mundo, el fax. Todos nos dimos cuenta al mismo tiempo del mensaje. Y ahora que tenemos el teléfono celular,
por supuesto que tenemos esa inmediatez de estar comunicándonos. ¿Quiénes de ustedes se desesperaron hace como 2 o 3 semanas que un colapso masivo de WhatsApp? Yo me acuerdo que todo el mundo publicaba eso en Facebook y todo el mundo pasaba hablando de eso. ¿Nos hará tanta falta la comunicación con el Señor como nos hace falta el WhatsApp? Me pregunto. ¿O no creemos que dependemos de esa comunicación para poder conocer a nuestro Dios? Y aquí nuevamente me voy a Génesis para ver cuál era el diseño original, no como lo conocemos nosotros con dispositivos en la mano. Decía Génesis 1, 28, 29, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y dijo: y todo árbol en que hay fruto también es tuyo. He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra. Y les dijo, aquí quiero subrayar la palabra les dijo. No utilizó una aplicación, no utilizó un mecanismo fuera de él, les dijo, hablaba directamente con ellos. Y en estos tiempos de hiperconexión jamás hemos tenido más aparatos y dispositivos de comunicarnos que ahora. En este momento hay más teléfonos celulares en el planeta que seres humanos. Y a pesar de estar en la era de la hiperconexión, es cuando menos comunicados estamos. Pongo un ejemplo. Mis hijos tienen teléfono celular, pero llamarlos para ellos una llamada telefónica no es. Ellos mandan snaps y después tuitean o publican en otras redes sociales. Yo no uso Facebook jamás, eso no lo usan. Pero entonces uno los llama por teléfono y uno dice, me contestan. Y uno dice, ¿cómo es posible que no me contesten? O a veces los llaman por teléfono a uno y uno no contesta, porque estamos pendientes del WhatsApp a través de una aplicación donde necesitamos una señal para poder llegar. Pero en el diseño original de Dios no habían dispositivos, no eran necesarios los aparatos. Es más, no dependemos de una señal, de una, digamos. Cuando hablamos con el Señor es necesario que haya fe. Porque a veces clamamos y le pedimos las cosas, pero lo hacemos sin fe. Y ahí es cuando se vuelve una vana repetición. Y esperamos la respuesta del Señor, pero no pasa nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros estamos creyendo que la comunicación con el Señor pasa por dispositivos. Mira, ¿puedes orar por mí? ¿Se han pescado en esa situación? Hermanito, ¿usted podría por favor orar por mí? Como que si usted no tuviera acceso directo. Cuando Dios dice, y les dijo, habla de una comunicación directa, personal. En ese teléfono público que usted tiene instalado aquí en su corazón, ya alguien puso la moneda, Jesucristo pagó el precio. Entonces ahí nadie se va a tragar la monedita. No va a pasar eso. En esa comunicación no se va a cortar a menos que usted no tenga fe y no le busque de todo corazón. Dios nunca está fuera del área de cobertura o apagado. Somos nosotros los que apagamos el dispositivo. Cuando decimos lo abandonamos y llenamos nuestras propias cisternas y yo puedo vivir sin Dios. ¿Les ha pasado solo a mí? ¿Será? ¿Verdad? Me la creí en ese sentido. Así que quisiera poner sobre el tapete el hecho de que Dios nos da el dispositivo único que es su Espíritu Santo. Y considérense ustedes como que si fueran una casetilla telefónica. Aquí está el teléfono, aquí está el dispositivo. Ya no es como antes que teníamos que salir corriendo para ir a buscar un dispositivo y poder comunicarnos. El dispositivo está aquí. Y como bien lo decía Michelle ahorita, viene entonces esta comunicación directa con Dios por medio de la fe, por medio del camino y el canal que ha abierto Jesús, que es el puente perfecto, que es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Pero ¿cuál es el ruido, la interferencia que a veces estorba esta comunicación? Dice en Génesis 3, versículo 8, el hombre y su mujer escucharon a Dios, escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Antes de que Adán y Eva desobedeciesen a Dios, nunca antes habían experimentado miedo. El miedo no existía en el mundo hasta antes de desobedecer a Dios. El miedo, la vergüenza, el complejo, la culpa,
Nada de eso había estado en medio de nosotros y Dios hasta que decidimos desobedecerle. Cuando nosotros creímos saber algo que Dios no sabía o que Dios no nos había dicho. Cuando Adán y Eva decidieron seguir el consejo de la serpiente, seguir el consejo de Satanás, en ese momento se abrió el portillo por el que entró el miedo y la culpa y la vergüenza. Y eso fue lo que vino a estorbar y a romper esa comunicación directa y fluida con Dios y a sacarlos violentamente de ese lugar de la presencia de Dios que era el Edén. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy tenemos cosas que hemos puesto entre nosotros y Dios que están interfiriendo en esa comunicación estrecha? ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, nuestros propios planes y queremos en nuestra autosuficiencia necia y torpe hacer las cosas alejados de Él, cuando su palabra nos dice claramente que separados de Él nada podemos hacer? ¿Qué necesidad hay de reinventar el agua tibia, haciendo nosotros las cosas a nuestra manera cuando lo tenemos a Él? Pero muchos de nosotros preferimos andar como abejones de mayo pegando en todo lado, en lugar de depender de nuestro Dios, al admirable consejero, a ese Dios fuerte, a ese príncipe de paz. Tenemos al mejor consejero del mundo. Lo digo yo que trabajo como consejero. Yo no puedo hacer lo que hago separado de Él. Sería torpe de mi parte tratar de hacer las cosas apoyado en mi propia prudencia. Lo necesito a Él a cada instante. Porque yo solo puedo ver lo que está delante de mí, como todos nosotros. Pero Él ve más allá. Y muchos de nosotros seguimos precisamente escogiendo tropezarnos una y otra vez en ese miedo, en esa culpa, en esa vergüenza. Y por eso entonces dejamos que las circunstancias, las preocupaciones, las pruebas, el pecado mismo, se vuelva un estorbo entre nosotros y Dios. Esta bicicleta es un muy buen ejemplo de la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. La persona que va sentada atrás tiene que confiar plenamente en quien va adelante, porque quien va adelante es la única persona que maneja el timón y que puede mirar con claridad el camino y decidir qué rumbo darle a esta bicicleta. Dios desea ser quien va adelante de nosotros, previniéndonos, protegiéndonos, porque inclusive cuando vamos sentados atrás, si la persona que va adelante tiene un espaldón como yo, ¿verdad? La persona que va atrás no puede ver y tiene que confiar que quien va adelante está tomando buenas decisiones. Tenemos ese nivel de confianza en Dios. ¿Confían ustedes en Dios aun cuando no entiendan lo que está haciendo, lo que viene por delante? ¿Por qué dobló o por qué se detuvo? ¿Tienen ustedes la confianza plena y absoluta de que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros? Nosotros hace como 1 año y medio atravesamos un momento muy difícil porque tuvimos la pérdida de un bebé. Y sin embargo, fue en medio de ese momento de sufrimiento, en medio de ese momento de dolor, que Dios se reveló a nosotros en maneras nuevas y distintas. Y es a veces en medio de la adversidad cuando Dios más nos manifiesta aspectos y dimensiones de Él que de otra manera no podríamos conocerlas. A veces es en medio de las pruebas que aprendemos a depender de Él como nunca antes. En estos momentos de desierto, cuando lo único que tenemos para sostenernos es Dios. Es ahí donde se profundiza esa comunicación y esa dependencia absoluta. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren montar esta bicicleta con Dios al frente de ustedes? Cierren sus ojos.
Si usted es una persona que en este momento en su vida tiene la sensación de que algo estorba su relación, su comunión, su comunicación directa y fluida con el Padre, pase al frente para que podamos orar por usted. Si usted, sus miedos, sus culpas, su vergüenza, su pasado, no la deja avanzar y lo detiene como un grillete, porque usted siente que lo que usted carga es tan oscuro, tan imperdonable, tan gigantesco, que no le deja acercarse libremente a Dios, pase al frente. Hoy vamos a pedir que el Señor, de acuerdo a su palabra, como afirma en Juan 15, del 14 al 15, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Si usted quiere reanudar su amistad con Dios, si usted quiere reafirmarla, pase al frente. Él afirma en Juan 16, del 13 al 15: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si usted quiere estar más cerca, si usted quiere más de Él, venga y deje aquí en el altar lo que sea que le ha estorbado o lo que le impida acercarse libremente al Padre. Y vamos a echar mano de ese sello de garantía precioso y ese poder que es el Espíritu Santo de Dios, que es quien limpia ese canal y es quien nos lleva a toda verdad.